la familia, niños de Dios. Tienen varias denominaciones que lo que le permite es pasar desapercibidos porque tienen una historia muy oscura detrás. Esta organización coercitiva supuestamente es una organización de índole cristiano, pero son unos cristianos bastante particulares. Básicamente han transformado la Biblia en una guía para vulnerar los derechos del niño, donde se cometían delitos aberrantes contra los niños y niñas, contra las infancias. Voy a, de alguna manera, dar algunas características principales de esta organización que considero que es una de las más peligrosas que ha funcionado. Y es que básicamente se captaba a víctimas vulnerables, como todas las organizaciones coercitivas, pero que toda la Biblia se le daba un significado vinculado a lo triple X. Cuando ustedes saben, cuando yo hablo de triple X, hablo de la palabra que empieza con S. Lo más aberrante es que dentro de estas prácticas tenían historietas, libros instructivos de cómo se debía llevar adelante el proceso de corromper a niños. Y no hablo de niños 10, 11, 9, 8 años. Esta organización los corrompía desde que nacían. Desde que nacían, los padres eran adoctrinados para que el padre y la madre inicien a sus propios hijos en ese mundo de lo triple X. Incluso dejaban registrado esto. Hacían historietas, incluso con fotografías o dibujos de situaciones reales de madres con hijos, padres, madre y padre con sus hijos. Incluso tenían historietas donde se podía ver a esos niños cumpliendo un rol. Bomberito, maestro. Muy, muy turbio. Una organización coercitiva muy, pero muy turbia. Y es más turbia cuando se infiltraban dentro de gobiernos, estados, para hacerse cargo de hogares para niños sin hogar, justamente, o huérfanos. Tema complicado el de hoy. Justamente, una de las prácticas más utilizadas era el phishing, pesca triple X, donde utilizaban a menores de edad y adultos para captar a gente de poder, gente muy poderosa. ¿Les suena el caso Escuela de Yoga? ¿Les suena el caso Einstein? Bueno, muy similar. Utilizaban a niños y adultos para captar y extorsionar a gente de mucho poder. Aquí en Argentina, en la década del 90, 1 año, 2 años antes que estalle la causa contra la Escuela de Yoga de Buenos Aires, liderada por Juan y Marcelo Guerra Perkovich, salía en los medios argentinos un conjunto de allanamientos a líderes de esta organización aquí en Argentina y en hogares que tenían. En dichos hogares se pudo encontrar bauleras, escuchen bien, bauleras con cientos de historietas y libros de la organización instructivos de cómo llevar adelante esas perversiones con los niños. Se dice que hubo un empresario muy poderoso de Argentina, dueño de una fábrica de automóviles, que habría sido pescado por una chica miembro de esta organización. Se dice que este poderoso empresario habría pagado una fortuna para que esa mujer, esa víctima de trata, sea como liberada o que le permitan tener exclusividad e incluso vivir con ese empresario. ¿Qué pruebas hay? Bueno, yo tengo pruebas de primera mano. Una familiar de esa mujer me confirmó todo esto que les estoy diciendo. Y esa persona que me confirmó todo esto que yo les estoy diciendo, que tengo en los chats de audio y texto, es una actriz de las más prestigiosas de Argentina. ¿Qué otra prueba hay de esto que yo les comento? Que ese poderoso empresario se casó con esa integrante de la organización
que fue enviada para pescarlo. Sí, se casó. ¿Y saben cómo terminó esa historia? Bueno, esta familiar me dice que desconocen dónde está esa mujer hoy en día. Dicen que aparentemente se fue a Estados Unidos, a la sede principal de esta organización, y que nunca más supieron de ella. Que siguió perteneciendo a esta organización, pero que perdieron contacto. ¿Saben qué es lo más loco de toda esta historia? Que luego el hijo de ese poderoso empresario se casó también con una familiar de esa misma mujer. Raro, ¿no? Muy raro. Habiendo tanta gente, tantas mujeres, millones de mujeres en Argentina, el hijo se casó con un familiar de esa mujer. Muy raro, muy raro. Un apellido muy reconocido. Ambos. Se dice que ese poderoso empresario le habría ofrecido usar de base de operaciones para los abogados y para la defensa de esta organización criminal, pederasta y tratante, su propia mansión. Dicen que en un primer comienzo le habrían pedido para darle a esa mujer que lo había enganchado su propia compañía, a lo cual él le dijo: minga, no lo sueñes, no way, de ninguna manera, pero que habría puesto mucho dinero. Entre esa fortuna que se señala, se dice que uno de los cheques de los abogados estaría a nombre de este señor, justamente, que aparentemente se habría hecho cargo del dineral para defender a esta organización. ¿Por qué quedó impune la causa? Aunque ustedes no lo crean. Encontraron, liberaron a muchos niños, apresaron a los líderes, encontraron de todo, en Estados Unidos lo mismo. ¿Saben por qué quedó impune la causa? Por tecnicismos procesales. Justamente una de las psicólogas que trabajó en esa causa es amiga nuestra y nos comentó que el fallo procesal utilizado por la defensa de esta organización coercitiva fue que todo el material encontrado en los allanamientos no fue rotulado correctamente. Aunque ustedes no lo crean, desconociendo supuestamente que ese material estaba donde estaba. Encontraron un montón de material en las bauleras y demás. Sin embargo, ellos dijeron que ese material no estaba bien rotulado, como que no se podía sostener la acusación por esa marcación. Como que dieron a entender como que había sido plantado todo ese material. La causa quedó impune. Sin embargo, y muy audazmente, la organización, los miembros que fueron procesados, imputados, le hicieron un juicio al Estado argentino. Sí, además de no haber ido a prisión por delitos aberrantes, le hicieron un juicio al Estado argentino. Y ahí vamos con la noticia del día. ¿Por qué es una organización coercitiva muy peligrosa? Ahí detrás ustedes pueden ver uno de los hogares, algunas imágenes de los niños en forma de historieta con sus madres, padres, lo que les decía. Hay imágenes terribles. Secta Niño de Dios, un fallo de la corte llegó 3 décadas después. El máximo tribunal dejó sin efecto el fallo que había condenado al Estado y ordenó dictar una nueva sentencia en la demanda iniciada por Ava Martín y su familia, quienes fueron allanados en 1993 durante una investigación a una organización también conocida mundialmente como La Familia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino en uno de los expedientes más antiguos y sensibles que aún mantienen consecuencias judiciales en la Argentina y anuló la sentencia que había condenado al Estado Nacional a indemnizar a Ava Martín y a su familia, quienes fueron investigados en los años 90 en el marco de un escándalo vinculado a la secta, organización coercitiva, mejor dicho, Niños de Dios. El máximo tribunal ordenó dictar un nuevo fallo y estableció que la responsabilidad estatal por error judicial exige una demostración rigurosa de arbitrariedad,
un estándar que, según sostuvo, no fue correctamente aplicado. El origen del caso se remonta al 1 de septiembre de 1993, cuando el entonces juez federal Roberto Markevich ordenó un allanamiento en una vivienda de San Miguel, donde vivían Ava Martín, Joel Steven Martín y sus hijos. La medida se dictó en el marco de una investigación que buscaba desarticular una presunta red de XXX infantil, que según la hipótesis de la instrucción, operaba bajo la fachada de una organización religiosa conocida como Niños de Dios o La Familia. Ese procedimiento y las decisiones judiciales posteriores marcaron el inicio de un expediente que, increíblemente y más de 30 años después, continúa abierto en su parte civil. A partir de esas actuaciones, la familia Martín promovió una demanda contra el Estado Nacional por responsabilidad extracontractual al considerar que el accionar judicial les había provocado daños indebidos. En instancias anteriores, la justicia había hecho lugar al reclamo y había condenado al Estado a pagar una indemnización. Sin embargo, la Corte Suprema revisó ese pronunciamiento y concluyó que la sentencia carecía de fundamentos suficientes para atribuir responsabilidad estatal en los términos exigidos por la ley. En la resolución, el tribunal recordó que el error judicial que habilita una indemnización debe ser manifiesto y grave, es decir, una equivocación evidente y contraria al derecho. En este caso, sostuvo que el fallo apelado no examinó con el rigor necesario si las decisiones adoptadas durante la investigación penal cumplían ese estándar. Por esa razón, dejó sin efecto la condena y ordenó que el expediente vuelva al tribunal de origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento. Increíble. Escándalo nacional por los Niños de Dios. El origen del allanamiento realizado en 1993 no es un dato menor. La organización Niños de Dios, fundada en Estados Unidos a fines de los años 60 por David Baird, había expandido su presencia internacional bajo la filosofía del llamado amor libre. Con el paso de los años, el grupo, que más tarde adoptó el nombre de La Familia, fue objeto de denuncias en distintos países por abuso sexual. Claro, explotación infantil y violencia dentro de sus comunidades cerradas. Investigaciones posteriores y testimonios de exmiembros describieron un sistema de control extremo sobre los niños, incluyendo aislamiento del mundo exterior, castigos físicos y abusos sistemáticos. En Escocia, por ejemplo, el padre de 2 ex integrantes fue condenado por delitos XXX cometidos durante su pertenencia al grupo. Las víctimas relataron haber sido criadas en comunas donde se utilizaban nombres falsos, se restringía el contacto con el exterior y se ejercía violencia física y psicológica como mecanismo de control. ¿Les suena? ¿Solo somos un grupo de filosofía y hacemos yoga? Bueno, esto es lo mismo. Del amor libre a recibir denuncias en todo el mundo. La doctrina de la organización combinaba elementos religiosos con la idea de que el sexo era una expresión de amor divino, lo que derivó en prácticas que con el tiempo fueron denunciadas como abusivas, claramente. Durante la década de 1970 y 1980, el grupo se expandió a más de un centenar de países y llegó a tener miles de miembros viviendo en comunidades cerradas. ¿Saben de qué organización se desprendió esta misma? ¿Les suena Jesus Christian? ¿Una voz en el desierto? Estos locos que han creado una organización coercitiva en Australia y que también está aquí en Argentina, que ahora el heredero de la organización del líder es un argentino. Bueno, de esta misma organización, Corona de Espina, Jesus Christian, bueno, toda esta mierda se desprenden estos grupos que tienen prácticas
similares. Los niños eran criados dentro de esas comunas, muchas veces aislados del mundo exterior, sin escolarización formal ni contacto regular con instituciones estatales. ¿Les suena la reforma educativa? Todo lo que venimos diciendo del peligro que implica el dejar a los niños abandonados sin una conexión con la sociedad y con el Estado y los organismos de control. Bueno, lean, escuchen. Ex integrantes denunciaron que el grupo promovía castigos físicos, control psicológico y en algunos casos abusos de otro tipo. Triple X. Investigaciones judiciales en distintos países derivaron en allanamientos y procesos penales contra muchos de sus miembros. Esto sucedió en Argentina. Por eso les hice una intro explicándole cómo funcionaba y cómo accionaban esta organización que actualmente, aunque ustedes no lo crean, siguen funcionando. Entonces, es increíble cómo muchos piensan que estas organizaciones pueden funcionar sin que el Estado lo sepa. Mentira, lo saben, están infiltrados. Hay muchos Einstein que están operando detrás de las sombras, manejando como marionetas a nuestros líderes políticos, judiciales, de la fuerza de seguridad y el ejército. Esto sucede desde hace muchísimo, pero nadie lo dice. Nadie lo dice. Toman decisiones basado en lo que quieren estas organizaciones tratantes y pederastas. ¿Cómo? Bajo extorsión y manipulación psicológica de poderosos. Muy parecido a la Escuela de Yoga de Buenos Aires. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.